Shalom amigos, mi nombre es Erika Vindas, yo soy de Costa Rica y hoy me toca la paracha Matot. Es una paracha muy linda que comienza en números 31:13 a 31:24. Bueno, la paracha comienza así, la aliyá comienza así, dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos. Y fueron fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra todos los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas, que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Acá la palabra enojo es katzá y significa airar, se enojó, enojar, indignar, se provocó a ira, irritar. Y este enojo que estuvo dado por el hecho de que los guerreros acabaron con todo el pueblo, pero perdonaron a las mujeres, quienes en la última instancia eran las que habían hecho pecar a los hijos de Israel. Nos enseña esto, que la obediencia debe ser completa. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo? El pueblo siempre está pensando algo más, como decir, poniendo nuestro pensamiento humano y no el del Eterno cuando da una orden. Y tenemos otro ejemplo en las Escrituras, que es en 1 Samuel 15:22. Y respondió Samuel, respondió Samuel: ¿se complace Yahweh en holocaustos y en sacrificios, como en la obediencia a la voz de Yahweh? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado, para que no seas rey. Esto se lo dijo Samuel a Saúl. Y sabemos por la historia que entonces el Eterno nombró al rey David. En ese momento era un joven pastor de ovejas, y él lo escogió porque su corazón estaba en concordancia, porque era un hombre valeroso, porque era un hombre, bueno, en ese momento un niño, pero que se enfrentaba a osos y así, pero que a la misma vez alababa al Eterno. Entonces, continuamos. Seguimos y dice así: he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Yahweh en lo tocante a Baalpeor, y por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Matad pues ahora a todos los varones entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejarás con vida. Ahora recordemos primero, antes de entrar a analizar qué fue el pecado de Baalpeor. Entonces dice en Números 25, del 1 al 3, y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a Baalpeor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. ¿Qué era lo que pasaba? Este consejo que dio Balaam hizo que el pueblo entrara en pecado y fuera a adorar a otros dioses. Y en el Brit Hadashah vemos ahí que hay una advertencia para nosotros. En Judas 1:11 hay de ellos porque siguieron el camino de Caín. ¿Cuál era el camino de Caín? Caín ofreció
a su hermano Abel ofreció un holocausto al Padre y este fue aceptado. El de Caín no. Y Caín se llenó de envidia. Y en lugar de decir, ¿por qué mi holocausto no fue aceptado? Voy a hacerlo mejor la próxima vez. Él decidió matar a su hermano. Entonces continuamos con el versículo que dice, por lucro se lanzaron el error de Balaam, porque Balaam, él quería tener una recompensa y no pudo maldecir al pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que el pueblo aconsejó a Balac para que las jóvenes sedujeran y que el pueblo del Eterno entrara en pecado. Y dice la siguiente, continuando con el versículo, y perecieron en la rebelión de Coré. ¿Cuál era la rebelión de Coré? El Eterno ya había puesto unos hombres, unos líderes, a Aarón como líder de todo lo que era como sumo sacerdote, de todo lo que son las cosas del templo, y a Moshe como el líder principal de toda la congregación. ¿Y qué fue lo que hizo Coré? Empezó a rebelarse, a hablar a las espaldas. ¿Con quién habló a las espaldas? Con las tribus que estaban circundantes y que habían perdido, por otro pecado, habían perdido la primogenitura. Y entonces ahora en Apocalipsis 2:14, pero tengo una cosa, pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado de ídolos y a fornicar. Entonces, vemos que en el Brit Hadashah también tenemos la advertencia para nuestros tiempos. También podemos ver una sombra del final de los tiempos en el versículo, en Números 24:14. He aquí que yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven y te indicaré todo lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Si consideramos el juicio a Madián como un anticipo de ese juicio que vamos a tener en los últimos días antes de entrar a la tierra prometida, para nosotros ese descanso que vamos a tener con nuestro Mashiach. En número 31, 19 al 20, siguiendo con la parachá, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día. Al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces, vemos acá otra parachá que ya estuvimos, que fue la de la vaca roja, ¿verdad? Todo ese sacrificio que estudiamos y que sabemos que con la ceniza de la vaca roja era que se limpiaban estas personas, que tenía todo un ritual, y que el Eterno nos ha hecho un pueblo de sacerdotes, de gente santa. Entonces, vemos que también, como veníamos hablando, permite que
que las mujeres que no hayan conocido varón, todas las mujeres vírgenes que están puras, Él les permite, les da la oportunidad de la vida. ¿Por qué? Porque ellas no se contaminaron con el pueblo de Israel. Entonces, no así con los varones. ¿Pero por qué con los varones no? Y alguno diría, qué injusto, un bebito varón. Pero el hecho es que los varones eran los que estaban destinados para la guerra. Y que cuando esa persona, ese niño creciera, iba a crecer con odio. En cambio, estas mujeres, porque recordemos que el Eterno también dice que un hombre no era que las iba a tomar y que las iba a hacer como esclavas sexuales o que iba a deshonrarlas y no se iba a casar con ellas. No, estos hombres las podían tomar como criadas, mas no como, si las iban a tomar, eran como esposas. Entonces es algo muy importante porque el Eterno cuida hasta de estas personas que son indefensas y que era más indefenso que ahora estas mujeres jóvenes, niñas, muchas, que, que, que podían agregarse al pueblo. En Números 31-21, ya continuando con la aliyá, el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley de Yahweh que ha mandado a Moshe. Ciertamente oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien, en las aguas de purificación habrá que purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Entonces, en estos versículos nos está hablando de dos maneras de purificación. Una que es por el agua y otra que es por el fuego. En la que es por el agua, nos hace recordar el arca de Noé y cómo el Eterno purificó toda la tierra, y también nos hace recordar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el Yom Sud, y también eso fue como una especie de bautismo que tuvo el pueblo, un nuevo nacimiento. También podemos ver acá que todos los objetos que resisten al fuego debían ser pasados por Entonces vemos que el fuego también es una manera de probarnos, de limpiarnos. En Números 31-24, además lavaréis vuestros vestidos en el séptimo día y seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Qué importante, ¿verdad? El primer día, el séptimo día, y luego ya pueden entrar. Eso significa que también nosotros tenemos que pasar un proceso de limpieza. La limpieza no es algo, una vez que hemos estado contaminados, no es algo que es inmediato. Lleva mucho tiempo el limpiarnos, porque primero tenemos que entender cuáles son las ordenanzas del Eterno. Y la única que nos da ese entendimiento de qué es lo que quiere el Eterno es la palabra. Entonces en Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estaré con ellos, perdón. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Vea qué importante, qué hermoso. ¿Y cuál es el camino que el Eterno? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre si no es por mí.
Y también tenemos a Moshe, cuando decían los apóstoles, cuando ellos estaban pensando en este pueblo que iba a entrar, y llegó y dijo, que cumplan estos requisitos. Y en el versículo siguiente, que casi nunca se lee, se dice, porque a Moshe lo tienen todos los Shabbats. En algunas Biblias dice día de reposo, en otras dice Shabbat, para que lo lea, para que lo estudie, porque es un proceso. Los apóstoles sabían que no es solo con que una persona diga, yo voy a seguirte, porque es un camino. Todos los que ya tenemos bastantes años en esto, sabemos que es agarrar la cruz día con día. Bueno, siguiendo con Isaías, entonces veníamos diciendo en el 35:9, ya leímos el 35:8, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Yahweh volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Qué maravilloso saber que nosotros somos este pueblo de redimidos que vienen gozosos a Sión. Que ya no habrá tristeza, que ya no habrá dolor, que ya el pecado ya no existirá. Y ya concluyendo dice, y ahora el pueblo todavía tiene que aprender que el mal debe ser erradicado radicalmente. ¿Qué es lo que pasa? El pueblo tiene que entender eso. Tenemos que traerlo a nuestra vida y entender que estas lecturas que hacemos todas las semanas, lo que hace es que este mal tenemos que irlo erradicando. Tenemos que ir aprendiendo. A los hombres se les mata porque son un gran peligro por su fuerza. Pero también a las mujeres hay que matarlas porque son un peligro aún mayor por su tentación. Son ellas las que han causado tanto daño al pueblo. Recordemos que murieron 24,000 personas. Las vírgenes de Madián no necesitan ser asesinadas porque ellas no participaron. Ellas no se han prestado a la fornicación y nos enseña que debemos distinguir en el ejercicio del juicio. Entonces, qué importante es tener ese juicio, entender cómo aplicar la palabra. Además, que el involucrarse en el mal, aunque sea ordenado por el Señor, contamina. Sí, porque ellos fueron enviados a vengarse de Madián, pero también se contaminaron. Y es necesario purificarse, limpiarse, usar el agua purificadora. ¿Y cuál es esa agua purificadora? La lectura de la palabra de Dios produce una limpieza. El hacer el tevilá produce limpieza. Entonces, ya para concluir, solo resta agradecerles todo lo poquitito que les pude enseñar, y espero que les haya gustado esta liyá. Es una liyá muy hermosa en donde nos enseña a tener una relación más estrecha con el Eterno, a poner las cosas por obra y a estar sensibles a la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios de una manera correcta, justa. Recordemos que Yeshua decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es guardarlos en una gaveta, no es esconderlos debajo de la alfombra, no es que Yeshua ya cumplió todo y ya yo no tengo que cumplir nada. No, es ponerlo por obra.
es aplicar cada uno de los mandamientos, ninguno está abolido, y tenemos que estudiar, pero estudiar con amor. Enseñarle a otros con amor. El Eterno no nos trajo a estos caminos dándonos a palo, y nos trajo con amor. Se presentó como un caballero en nuestras vidas, y Él entró porque nosotros lo dejamos entrar, pero Él nos amó primero a nosotros. Entonces, es una reflexión. También los invito a estudiar la carta de Judas. Es una carta pequeñita, hermosa, muy poco leída en la iglesia, pero que tiene un mensaje poderoso y de advertencia para nosotros, las personas que vamos a vivir el final de los tiempos, y que pronto tendremos a nuestro Mashiach aquí con nosotros. Entonces, que sea nuestra oración, ven pronto en nuestros días. Amén. Bueno, espero que les haya gustado la lucha.